Bueno, buenos días a todos los asistentes. No sé si alcanzaron a oír la conversación que teníamos con Fernando ahora, en que son muchos los temas que han surgido durante este periodo de encierros no tan voluntarios. Hemos hecho un total de 8 conversatorios y 92 conferencias con la de mañana, o sea, 100 actividades en las cuales hay muchísimos temas. Y ahorita Fernando decía que cada vez que hablamos le surge un tema al que él le da pánico entrar a mirar, pero la idea es que podamos analizar cuáles son estos temas que han sucedido y qué deberíamos ahora que se está empezando a volver a lo que una nueva normalidad diferente, cuáles son las necesidades que todos tenemos para poder buscar temas que sirvan de apoyo. Y el tema de hoy es algo que ha sucedido permanentemente durante estos 5 meses. Y Fernando pues nos va a contar algo de eso. Un abrazo, Fernando. Gracias, Guillermo. Bueno, bienvenidos a todos, a todas las personas que ya nos conocemos por este medio, que me han acompañado en diferentes charlas, en diferentes momentos. Aquellos que de alguna u otra manera también me han acompañado en mis talleres, ya más personalizados sobre temas como el crítico. Estamos haciendo uno también sobre víctima-victimario que va con este taller. Entonces, pues nada, bienvenidos. Para los que me conocen y ya han trabajado conmigo, y para los que no me conocen, un agradecimiento por estar aquí, por estar pendiente. Este es un tema que me toca potencialmente, me toca muchísimo en mi vida personal. Y por eso quiero que me acompañen, ¿no? Que prendan sus videos. No quiero sentirme tan solo. De ser posible, el que quiera prender su video, porque es un tema que es un hilo transversal a la experiencia vital del ser humano. Y a veces hablar de una pantalla vacía me siento muy solo. Entonces agradecería a Debbie, a Valentina, a Vicky, a Silvia, a Catherine, a Santiago, que prendamos el video como para reconocernos, ¿no? Como para ver que todos estamos viajando en esta barquita de hoy que se llama maltrato, violencia, víctima, victimario, como poder sentirlo, ¿no? Bienvenidos a todos nuevamente. No es obligatorio que lo aprendas, pero en realidad para mí preparar este tema, como yo se lo comenté a Guillermo cuando lo planteamos, me generaba mucha confrontación. Primero porque he sido víctima de violencia casi desde momentos o antes de nacer, y he sido potencialmente agresor en muchas de mis relaciones personales, tanto afectivas, emocionales, amorosas, como en mis relaciones de trabajo, como en mis relaciones con el mundo en general, ¿no? A veces sentía que salía como un justiciero a la calle a hacer que todo el mundo hiciera el pare donde lo tenía que hacer y a confrontar con una cantidad de situaciones súper violentas, ¿no? Entonces es un tema que siempre quise hacerlo, con Guillermo casi desde el principio lo planteamos, pero que lo pospuse y los pospuse. Y aún en esta semana, ya terminando de prepararlo, tuve ganas de no hacerlo. Les soy honesto, es un tema que me toca muchísimo, muchísimo, muchísimo. Voy a tratar de hacer una conferencia que no sea tan dramática, pero si me pierden en el dramatismo, pues bienvenidos al dramatismo. ¿Cómo comenzar? Esa es una cosa bien difícil, cómo introducir un tema de estos que nos toca a todos, ¿no? La mayoría de nosotros, y por un ejercicio de supervivencia, nos colocamos en el lugar del observador. Vemos la violencia que hay afuera, pero nos queda mucho más difícil reconocernos a veces en la violencia que nos toca a nosotros, tanto como receptores de violencia por las diferentes relaciones que tenemos, por los diferentes componentes del mundo en el que tenemos que vivir. Y como que hoy en día reconocerse como víctima es algo que está para los de justicia y paz, ¿no? Para esos pobres seres humanos
que hay que hacerles reparaciones y que se aceptan como víctimas. También aceptarse como víctimas tiene un componente de ser víctima, ¿sí? De un proceso de pareja donde, pues pucha, mi marido me pegaba o mi pareja me pegaba y yo no lo puedo admitir públicamente porque es que está súper mal visto. Pero hoy quiero hablar desde otros lugares mucho más sensibles, mucho más pequeños, y es conectarnos con esas dos caras que todos los seres humanos llevamos dentro. Una víctima, que hemos sido sujetos de abusos por parte de nuestras familias, nuestros padres, nuestras madres, nuestros educadores, nuestros hermanos, en el colegio de nuestros maestros, y cómo hemos victimizado o hemos sido generadores de violencia en nuestras relaciones de pareja, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, a veces defendiendo un territorio que necesitábamos defender, pero que no sabíamos o no conocíamos otra manera de defender, nos convertimos en agresores y en victimarios. Desde la teoría que yo manejo, o de lo que yo entiendo, de lo que he aprendido de mis maestros, pues quisiera honrar a mis ancestros, quisiera honrar a mi papá y a mi mamá, a mis abuelos, porque de alguna u otra manera parte de lo que yo soy viene de esa casta. Toda la sabiduría que yo puedo acumular es una acumulación de todo lo que vivieron y hoy quiero traer eso aquí y honrarlo. Pero también quiero decirles a mi papá y a mi mamá y a mis abuelos que no quiero más violencia en mi vida, que renuncio a la violencia que consciente o inconscientemente ejercieron sobre mí en la crianza, que no quiero seguir reproduciéndola en las generaciones futuras, que quiero parar esa cadena ancestral de violencia. Como trabajamos en algún crítico, a veces nuestro crítico aparece con una figura paterna o materna y que yo tengo la disposición de decir, amo todo lo bueno que me diste, pero ese lado violento que me educó, no lo quiero, no lo necesito, no fue tal vez necesario. Entiendo de dónde viene, entiende que viene también de violencia que ejercieron sobre ellos, sobre mis padres y mis abuelos. Pero hoy hago un pare y hago un activismo en pro de la no violencia en las relaciones de crianza, porque allí es donde nace el vector de la violencia. Dicho esto, honrando a mis viejos ancestros, entro un poquitico más en materia, ¿no? Hablamos de la violencia como un vector, y un vector en física es una flecha que tiene una dirección, que tiene un sentido, que tiene un inicio y termina en algún lugar, que nos muestra un espacio, una dirección y un sentido de vida. Entonces, hablamos del vector de la violencia que nace o aparece cuando hay un acto de injusticia. En ese momento aparece la violencia. El primer paso o el primer momento donde aparece la violencia es en un acto de injusticia. Y quiero evocarlo desde ese lugar. Yo crecí con una mamá maravillosa, maravillosa, un ser súper especial que me dio la vida, me dio la generosidad, me dio muchas cosas, pero en la crianza y en la forma de educarme fue una mamá muy violenta. Los castigos de mi mamá eran dolorosísimos, muy fuertes. Su nivel de descargar su furia, porque yo no hacía cosas que seguramente y con toda la razón me convenían, fue a veces desmedida. Hoy tengo que reconocerlo. Eso hizo que yo me moviera con mi mamá entre el amor y el odio en la adolescencia. En ese momento de la infancia yo no me podía defender de las agresiones de ella. Entonces tuve que guardármelas, tuve que metérmelas dentro, tuve que negar todos los sentimientos que tenía en ese momento cuando fui víctima de esos actos de injusticia. Entonces, el segundo paso del vector de la violencia es marginar mis sentimientos. Todo el dolor, toda la rabia, toda la sensación de miedo, de ahogo, de frustración,
tuve que marginarla, tuve que meterla en el lado del inconsciente para poder seguir viviendo, para poder ir al colegio, para poder moverme en el mundo. No podía ir con toda esa carga de sentimientos, de tristeza, de llanto, de rabia, de impotencia, de frustración. En el colegio no podía estar de esa manera. Entonces, como ser humano tuve que guardar todos esos sentimientos que dieron marginados allí. Son sentimientos que paradójicamente, y siento también hacer un reclamo hoy con la nueva era o con algunas tendencias de crecimiento personal, y con el Facebook y con el Instagram, donde todas las mañanas nos dicen, no hay que estar tristes, tienes que ser feliz, tienes que estar contento, tienes que, y no me dan espacios para poder sacar de una manera adecuada todo este dolor interior que llevo por dentro. Entonces yo fui víctima de actos injustos en mi crianza. Fui víctima de actos injustos en el colegio por mis maestros. Quedaba que toda esa carga de dolor que traía dentro hizo que yo fuera un niño hiperactivo en el colegio y mis maestros me catalogaron como un niño problema, que sacaban de clase, que lo ignoraban, que lo sacaban. Y todos esos sentimientos los tuve que marginar. Con el tiempo esos sentimientos no desaparecieron de mi vida, se quedaron en algún lugar de mi conciencia y se convirtieron en un estrés postraumático fuertísimo, que cuando comencé a relacionarme con las mujeres, con los pares en la adolescencia, comenzó a salir de una manera absolutamente poderosa y fuerte. Entonces quiero ir muy lento porque es un tema muy bonito, pero es muy doloroso, muy álgido para mí. Repitiendo, la violencia es un acto de libertad. Ojo, no es que yo estoy de acuerdo con la violencia, pero la violencia es un acto que sale dentro de mí para liberarme del, del, del dolor que he sufrido de actos injustos en mi crianza y en mi educación, que heredé de unos ancestros que a su vez sufrieron violencia, y esta es una cadena que nunca para y que yo quisiera parar ahora. Que eso hizo que esos sentimientos los marginara, los metieran en algún lugar de mi conciencia, de mi inconsciente, y eso generó un trauma que no pude resolver en el momento y que se convirtió en un estrés postraumático. Y ese estrés postraumático hizo que yo hiciera un análisis, un ajuste funcional. Y es que cada vez negara mis sentimientos para poder tener una vida normal. Pero en esos lugares donde tenía que tener una vida normal, también fui víctima de violencia y también fui maltratador. Me encontré con un grupo de niños que ejercimos la violencia desde esos lugares, tratando de, nos unimos para molestar a otros niños, para hacer lo posible. Permítame un segundito. Simo, ¿me ayudas con él? Gracias. Me uní con otros niños para maltratar a otros niños, para sacar todo ese atorado de agresión que llevaba por dentro, de esa cantidad de sentimientos que no podía expresar, y me convertí en un niño que hacía bullying a sus compañeros. No soy un niño malo, no fui un niño malo, sino fue el resultado de actos injustos en mi crianza y en mi educación, que de alguna u otra manera me permití, que la socialización me dio ese espacio de encontrarme con otros niños que teníamos más o menos las mismas experiencias vitales y encontramos, como encontró mi mamá, seres mucho más vulnerables donde descargamos toda esta agresividad y toda esta violencia. Esto también me llevó a una situación supremamente difícil, ¿no? Y es que comencé a vivir en un triángulo dolorosísimo que llamamos el triángulo de la supervivencia. En mi casa era víctima, en el colegio era victimario y en otros lugares era observador de la violencia sin poder hacerlo. Yo creo que no tuve una familia mala, pero no tuve el hogar Johnson y Johnson o el lenguaje del amor o leche clean que nos muestran en los comerciales. En mi casa había conflictos. Mi papá y mi mamá tenían diferencias sustanciales en su forma de relacionarse
Y yo era un testigo que no podía hacer absolutamente nada, sino un observador de esa violencia. Entonces, a veces en este triángulo yo soy una víctima, soy un victimario, soy un observador de la violencia. Y encontré una vía de salida. La vía de salida mía fue el consumo de alcohol inicialmente. La vía de salida mía para poder sobrevivir de toda esta opresión que llevo por dentro por actos injustos en mi vida fue convertirme en un victimario con mis compañeritos de colegio inicialmente. La vía de escape para esto fueron después el sexo, el alcohol, las drogas, donde comenzamos a normalizar estos estados de violencia y de agresión tan poderosos. Entonces, cuando llegué a la universidad, habían juegos donde nos maltratábamos muchísimo y todavía con algunos compañeros de la universidad nos recordamos por los apodos, por las formas como nos burlábamos, nos descalificábamos y nos metíamos. Son espacios que tuve que vivir en épocas de mi vida muy importantes, donde comenzamos a normalizar la violencia como una forma de supervivencia. Comenzamos a ser violentos con los otros, pero cada vez que alguien nos reclaminaba por nuestra violencia, lo tachábamos de ser hipersensible. A ti no se te puede hablar, a ti no se te puede decir. Y eso también quedó engranado en mi familia. Todavía hoy, ya no tanto porque me puedo proteger, les voy a decir más o menos cómo más adelante. Ir a almorzar a la casa de mi mamá es de lo mejor que puede pasar, pero puede ser supremamente doloroso. Porque mis hermanos y yo mismo comenzamos a sacarnos los trapitos al sol de una manera absolutamente feroz. Pero nadie puede decir, todos sonreímos, ¿no? Porque si alguien dice, oye, es que me siento maltratado, oye, es que me estoy sintiendo humillado, todos caemos encima del otro como, uy, tan sensible, pues no le podemos hablar ahorita a la porcelanita porque mira cómo se pone. De esa manera hemos venido normalizando la violencia en mi caso personal y en el caso de muchas personas que han pasado por mi vida como compañeros, como socios, como parejas, como pacientes. Como que hemos encontrado un lugar muy tenaz, donde ser agresivo con el otro es una forma de supervivencia y es totalmente normal, ¿no? Es totalmente normal faltarnos al respeto de esa manera. Y estos estados de normalización de la violencia hace que vivamos alerta. Entonces, como que ir a mi casa es muy rico, pero al mismo tiempo tengo que estar en alerta porque en algún momento voy a sentir el golpe con el chiste descalificador, con el apodo, con la situación de uno de mis hermanos o inclusive o yo haciendo eso hacia alguno de mis hermanos. Ahora que están de moda los encuentros de las generaciones pasadas, la mía es la del 79 de bachillerato, es muy rico volvernos a encontrar, pero también les tengo pavor, porque son actos donde nos sacamos los cueritos al sol y nos reímos, comillas, de situaciones que pasaron en esa época que fueron supremamente dolorosas y que siguen siendo dolorosas. El tema es que yo he llegado a mis relaciones de pareja con una violencia normalizada, como levantar la voz, gritar, después del momento de la conquista se convierte en una práctica cotidiana totalmente normal. Y también vivir alerta se ha convertido en una forma de sobrevivencia. Entonces, cualquier retroalimentación, cualquier comentario que me hace mi pareja, inmediatamente es interpretado desde este lugar, de un estado de alerta donde tengo que estarme protegiendo, donde tengo que estar alerta. Y vivir con una persona que vive en estados de alerta es supremamente complicado. Lo digo con mucho respeto, las personas que vivimos en estado de alerta, convivir con nosotros es absolutamente difícil. Somos personas difíciles, complicadas, hiperreactivas, pasivo-agresivas. Nos movemos muy fácil de la víctima al victimario sin darnos cuenta cómo nos estamos moviendo. Tenemos unas respuestas supremamente agresivas de silencios, ¿no? Una de las cosas con que más he maltratado a la gente o a mis parejas es con los silencios. Me lo hacía mi mamá y yo lo repetí.
Dejaba de hablarle a mi pareja 3 o 4 días. Dormíamos en la misma cama, pero no le dirigía la palabra. Es, hoy lo veo y es absolutamente doloroso. ¿Cómo alguien aguanta eso? Y peor aún, ¿cómo alguien es capaz de hacer eso siendo una buena persona? Tengo eventos de mi vida que pasan por esos lugares de una violencia normalizada que no me di cuenta. Otra forma de violencia contra mis parejas era la impaciencia y sigue siendo de alguna manera en muchos aspectos con otras personas la impaciencia. Yo convertí la puntualidad en una virtud que los demás no tienen. Entonces, ser puntual para mí es un ejercicio de maltratar al otro cuando no es puntual. Y estar ahí es muy doloroso. Yo me acuerdo, hay un evento que montando este taller recordé que es supremamente doloroso, donde mi hijo comienza a ser mi maestro, pero yo no tenía la capacidad de escucharlo. Un día salíamos a cine, la mamá de Simón y yo me subí al carro y ella no bajaba a montarse en el carro. Y comencé a subir como una espuma porque no llegaba y a criticarla por su demora y por su incumplimiento. Por supuesto, la violencia es un trance que una vez que se apodera de ti, tú no tienes conciencia de lo que está pasando. Simplemente te lleva. Ahí contar hasta 3 o 4 a mí no me funciona. Yo me siento en la taza del baño, cuento hasta 3 y 4 y a la quinta le estoy dando una patada a la puerta del baño. Porque la violencia es un trance. Yo no sé por qué los psicólogos nos empeñamos en enseñar cosas que no funcionan. Cuando yo paso del momento de la ira y ya me posee la violencia, es un estado expandido de la conciencia. Es como si un espíritu me poseyera y yo no tengo forma de parar. Y después de que he cometido grandes errores es que logro como mirar y entro en sentimientos de culpa. Les estaba contando la anécdota donde ya tenía un maestro que me decía que era un ser que tenía que trabajar su lado violento. Ella se subió al carro y yo comencé con mi retahila de lo mala madre que era dándole mal ejemplo a nuestro muchacho llegando tarde, en términos bastante airados y bastante fuertes. Simón tenía tal vez 5 años, sentado en la silla de atrás, siendo observador de actos violentos en tonos de la voz y en manifestaciones no verbales de mi cuerpo, viendo manifestaciones de una víctima que comenzó a llorar y no podía parar de llorar. Y lo paradójico de este trance es que entre ella más lloraba, yo más me exasperaba, ¿no? Y le decía que dejara de llorar porque la gente iba a pensar que la estaba matando, que la estaba maltratando, si lo que le estaba haciendo era un reclamo que yo consideraba en ese momento justo. Llegamos al centro comercial, parqué el carro, yo me bajé, tomé a mi niño de la mano y salí un poco adelante porque estaba tan iracundo, ahora me doy cuenta que no era capaz de tener en presencia a la otra persona. Simón me tomó de la mano, me jaló y me hizo arrodillar y a los 5 años me dijo, ¿por qué le hablas así a mi mamá? Y yo no me di cuenta de lo violento que estaba haciendo y de cómo me había prometido a mí mismo no transmitir la violencia que vivía en mi casa, en las discusiones de mi papá y de mi mamá. Cómo había normalizado un acto de violencia, justificándome en situaciones muy dolorosas. Hoy quería hablar de la violencia desde ese lugar, desde cómo hemos normalizado la violencia y nos hemos convertido en víctimas y en victimarios. Yo soy una persona que si mañana lo invitan a una manifestación contra la violencia contra la mujer, soy el primero que salgo. Pero no me doy cuenta de la violencia que tengo dentro de mí que no he explorado. Que a veces la manifiesto de una manera tan violenta para defender mi derecho a no ser violento, ¿no? A veces tengo exaltaciones muy fuertes haciendo reclamos posiblemente justos, pero que llevan al otro a una situación donde le produzco miedo. Y cuando él me dice, mira, es que este diálogo está siendo violento, este diálogo
está siendo así, yo digo, es que yo soy así, es que este es mi temperamento, es que tú eres demasiado sensible, ¿sí? Y estoy rompiendo un lazo de comunicación. Tal vez me estoy protegiendo, es verdad, pero mi forma de protegerme es de una manera violenta. Creo que vivir como en alerta es una de las cosas más dolorosas que puede tener un ser humano. Y vivir en una alerta inconsciente todavía lo es más, ¿no? Porque siento que todo el mundo me está atacando, soy supremamente reactivo, soy supremamente pesimista y al mismo tiempo paso a ser supremamente agresivo con cierto tipo de retroalimentaciones que me da. Formas como se ha expresado como he recuperado, he tratado de sacar o de equilibrar esos actos de injusticia que he vivido a lo largo de la vida, ha sido a través de enfermedades psicosomáticas que he tenido. Tengo un asma bastante fuerte que a veces no me deja respirar. Ha sido a través del consumo de sustancias, ha sido a través de involucrarme en pleitos en la calle ya no tan seguido, de bajarme con una cruceta a pelear con un chofer de una buseta porque me cerró y después darme cuenta que estaba poniendo mi vida totalmente en juego en mitad de la vía pública. Formas de salir de esta violencia es en sueños, en pesadillas supremamente violentas, ¿no? Y también en relaciones con otras personas. Otras formas de sacar mi sentido de injusticia es afiliarme a causas sociales, algunas válidas, pero desde una necesidad de venganza, de una necesidad de tomar sangre. Yo en la universidad no terminé en la guerrilla porque por borracho no me recibieron, pero era una gran necesidad de sacar toda esta agresividad y toda esta violencia que llevaba adentro. Guillermo se ríe, pero es la verdad. Yo cuando estuve en la universidad pasé más tiempo borracho tratando de salir de mi violencia interior que estudiando inicialmente. Hoy lo puedo reconocer y con humildad saber que no era el mejor camino, pero era lo que en su momento había. En resumen, la violencia es un acto de injusticia, es la respuesta a un acto de injusticia buscando liberarnos. Pero la sociedad, la cultura, la familia, la educación y los mismos terapeutas no hemos construido espacios suficientemente sanos para poder darle vía libre a esa reclamación totalmente justa. De ahí que la ira, que es otra parte, otro componente importante de la violencia, sea el acto por el cual, o la fuerza o la energía por la cual intento sacar todo el dolor que llevo adentro, pero que definitivamente se convierte en más violencia. El antídoto para la violencia que yo he encontrado a través de mi trabajo personal, de estados expandidos de conciencia, de muchas cosas que he practicado y que he tenido la posibilidad de vivir, es volverme a sensibilizar. Cuando yo, en los primeros actos de injusticia contra mi persona cuando era niño, marginé todos mis sentimientos, me desensibilicé. Ya el dolor de una muenda ya no era tan fuerte. Ya el dolor de la humillación ya no me tocaba tan duro. Y eso me permitía tener una vida aparentemente normal. Pero me estaba quitando un gran don, y era la sensibilidad. Un don que cuando la he recuperado me hace mejor terapeuta, me hace mejor padre, me hace mejor compañero de vida, me hace mejor ciudadano. Yo me puse esta armadura del violento para no ser sensible, porque era muy doloroso. Pero paradójicamente la mejor herramienta para salir de la violencia interior es quitarse la armadura de la sensibilidad y volver a ser sensible. Entonces cada vez que tengo que ir a esos lugares donde siento que puedo ser violento, voy a recibir violencia, que hoy están en un banco, que hoy están en el reclamo a la telefonía o al internet porque no me llega,
a una cantidad de lugares donde me siento tratado injustamente, me lleno de sensibilidad, hago ejercicios, voy a contar un par ahorita o si nos alcanza el tiempo, para recuperar esa posibilidad y comenzar a alejarme de ese sujeto o ese estigma o ese o espíritu que me convierte en un ser violento. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ok. Eh, Como les comentaba, es un tema que a mí me gusta, pues me conmueve mucho, porque pues he sido potencialmente violento con los otros, he sido muy violento conmigo mismo, he sido muy, muy violento con los seres que amo, y parte de mi activismo social es hoy porque seamos una sociedad primero más sensible para que podamos ser menos violenta. Creo que es mi contribución y esta charla me gusta mucho y me toca mucho por esa sencilla razón. Es ayudar a recuperar la sensibilidad. Pero ser sensible cuesta. Volvernos a conectar con los dolores viejos que creemos procesados no es fácil. Y a veces hacerlo fácil no es el mejor camino, ¿no? Porque terminamos retraumatizando. Y a veces hacerlo en compañía de otras personas con cierto tipo de experiencias, y de eso también me hago cargo. En una época yo era un terapeuta especializado en adicciones cuyo modelo terapéutico exitoso era la confrontación. Hágame el favor. Era asumir a un individuo que viene cargado de violencia, de actos injustos contra ellos, a un modelo de tratamiento que trata de humillarlo y convertirlo en la mínima expresión que es que para reeducarlo. Y ahí me consideraba poderoso, me consideraba fuerte, me consideraba grande. Hoy como que donde estén esas personas que pasaron en ese momento por mi vida les pido perdón, que no era la mejor manera y sigo pensando hoy que no es la mejor manera. La mejor manera es conectarme con mi dolor interior, recuperar la sensibilidad, volver a poder decirle a ese lado de mi mamá que no me gusta, que sea violento, que ya no lo admito, que esa voz materna que hoy tengo instaurado en mi inconsciente, no a mi mamá física, decirle ese lado violento, ya no lo quiero en mi vida. Decirle a ese lado de mi papá, bonito, emprendedor, grande, bienvenida a mi vida como un legado. Pero ese lado donde maltratabas a mi mamá, donde eras ausente en casa, donde porque creías que traías el mercado y pagabas los servicios, tenías ciertos derechos, no lo quiero más en mi vida. No quiero eso en mi vida. Renuncio a eso, te lo devuelvo, se lo entrego al universo, con todo el dolor que eso me ocasiona. Recuperar la sensibilidad es un acto de valentía, es un acto de humildad, que en mi caso personal no se puede hacer solo. Uno puede encerrarse en su casa a meditar sobre su historia personal y posiblemente se va a ir para un lado o para el otro. Se va a sentir tan culpable, tan maltratador, que termine pegándose un tiro, ¿sí? O deseando no, o deprimiéndose y no volver a salir a la calle. O por el otro lado, termine sintiéndose tan víctima, tan retraumatizado que haga lo mismo, se pegue un tiro o entre en un estado de depresión supremamente fuerte y poderoso. La invitación aquí es consigue con quien, si ya te llegó el momento de trabajar ese lado violento del ser humano, desde posiciones más sabias, más sanas, búscate a alguien con quien lo puedas hacer. ¿Sí? Tal vez un tercero que no sea tu hermano ni tu mejor amigo, porque a veces a mí me pasa que mi mejor amigo es mi mayor, donde recibo mayor bullying, ¿no? Como que ya no sé si a alguien le pasa eso, ¿no? Tenemos amigos para no contarles las cosas que nos pasan, porque nos da miedo de lo que nos van a decir, ¿no? ¿A alguien le pasa lo mismo que a mí? Levante la mano desde allá. Bueno, afortunadamente a ninguno le pasa eso, me alegra mucho por ustedes. Pero es eso, ¿no? Hemos normalizado la violencia de tal manera que no nos damos cuenta de la cantidad de microactos violentos que estamos llevando a las personas. Entonces, hoy le echamos la culpa a los videojuegos de la violencia de los niños, pero realmente
Yo creo que no son los videojuegos, es toda la atención que llevamos acá, almacenada, que hacemos que un día un niño coja un fusil y vaya y mate en una escuela de Estados Unidos a sus compañeritos, porque recibieron bullying en casa, recibieron bullying de sus compañeritos, recibieron bullying de sus maestros y la única respuesta que tuvieron es que eres demasiado sensible, es que eres un niño problema, es que es un niño que tiene depresión, pero nunca nos sentamos a ver qué era lo que había pasado. Hoy también cada vez que alguien me trae un niño a consulta, yo digo, me gustaría primero trabajar con los padres, porque a veces el problema no es el niño, es el papá y la mamá que sin darse cuenta, no los estoy juzgando, han creado ambientes supremamente agresivos y violentos, donde el niño comienza a manifestarlo con cierto tipo de comportamiento de aislamiento o de hiperactividad y de volverse un niño problema. Y la verdad es que cada vez que trabajo con un niño, yo no trabajo con niños mucho, cada vez me resisto menos, pero inicialmente lo hacía mucho, porque sin darme cuenta me conectaban con una historia supremamente dolorosa, donde fui vulnerado, donde fui tocado por la injusticia de una manera constante todos los días de mi vida, que tuve que insensibilizarme para poder sobrevivir, hacer ajustes funcionales para poder seguir yendo al colegio, que dieron pie a un niño que le hacía daño a sus otros compañeros, que en la adolescencia se convirtió en un niño supremamente rebelde, que abusó de su cuerpo, de su mente, de su espíritu, abusó del alcohol, de las drogas, del sexo y de los compañeros que tenía, que llegó a un matrimonio, a un primer matrimonio, ya tengo dos, tres casi, absolutamente desfigurado de lo que era tener una relación amorosa, que afortunadamente pude conectarme con el lado sano en el momento de la conquista, pero una vez pasó el momento de la conquista, comenzó a aparecer este monstruo que estaba intentando liberarse a través de la ira y a través de la violencia, y que de una u otra manera fui normalizando, ¿sí? Viviendo siempre en un mundo que me mantenía alerta, siempre estaba a la defensiva. Y por mi temperamento, ahora sí como dicen algunos que ese es mi temperamento, mi lado defensivo siempre se fue al ataque antes de ser una persona que recibe maltrato. Ahora entiendo por qué nunca pude trabajar en una empresa más de 2 meses. Siempre terminé peleando con mi jefe, siempre me echaron, siempre fui el personaje problema. Y es que dentro de mí había mucha injusticia que necesitaba salir y que el mecanismo para salir era a través de actos violentos contra mí mismo y contra los demás. Por aquí creo que alguien me hace alguna pregunta. ¿Cómo se llama el método psicológico de confrontar? Eh, Quisieras como ampliarme la pregunta, si quieres abrir tu micrófono y ampliarme un poquitico la pregunta, porque estos son temas tan amplios. Cuando uno habla de violencia, está hablando de violencia en la calle, de violencia en el colegio, de violencia en el hogar, de violencia con uno mismo. Son todos temas que confluyen sobre unos estados de injusticia que hacen esto. Entonces, la pregunta no me es tan clara para poder enmarcarla y ponerla y contestarla más adecuadamente. Si me ayudas de alguna manera enmarcando desde dónde haces la pregunta, con mucho gusto. Pertenece a la gestal. Yo creo que aquí hay una cosa que me parece interesante y si hay terapeutas les pido que abran su mente, que seamos un poco valientes y humildes. A veces las escuelas de psicología nos dan un poder que no hemos trabajado la violencia entre nosotros mismos, que abusamos de nuestros pacientes utilizando ciertas técnicas terapéuticas, ¿sí? Entonces, es muy del común llevar a las personas en terapia a cierto tipo de extremos para que puedan emanar sus emociones. Pueden ser gestal, pueden ser conductuales, pueden ser sistémicas. Pero realmente lo que hay allí es
Es una despersonalización del proceso terapéutico, como que hay una contratransferencia y comenzamos a exigirle a nuestros pacientes o a maltratar a nuestros pacientes para que se abran y para que entiendan. Algo que cambió mi manera de trabajar terapéuticamente es un axioma que existe cuando trabajas adicciones, ¿no? Cuando el paciente o la persona que es adicta se recupera, el terapeuta es un berraco. Pero cuando el proceso terapéutico del adicto fracasa es que él no quería. Nunca perdemos como terapeutas, ¿sí? Nunca perdemos como terapeutas. Entonces, no hay una escuela que sea más confrontadora o maltratadora que otra. Yo creo que es la personalidad o el trabajo interior que haya hecho el terapeuta con él mismo lo que de alguna u otra manera nos puede prevenir un poquitico de esos espacios de maltrato. Sé que lo que está diciendo para algunas personas que son terapeutas puede ser atrevido, pero lo hago desde el respeto que tengo por mi profesión, lo hago por el respeto que tengo del ser humano y lo hago desde el respeto que tengo hoy para salir de esos lugares de maltrato, ayudando a que las personas sean más sensibles. Y eso implica ayudarles a procesar el dolor, no a convencerlos de poner post en su Facebook diciendo que hoy es un día maravilloso, que está absolutamente caliente y que tenemos que estar absolutamente felices. Que cuidadito no eres feliz porque definitivamente eres un fracasado y eres un perdedor. ¿Conocen esas historias? ¿Alguien ha visto por la mañana un post de esos, un día que no amanece tan contento en la vida y dice, para, no quiero saber más de autoayuda, ni de terapeutas, ni de formas de vivir sanas. Simplemente quiero conectarme con la vida de una mejor manera. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Ok. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio sencillito, sencillito, sencillito. La idea es no retraumatizar. Voy a pedirles que por un momento se conecten con una historia de injusticia en su vida, con un acto doloroso de injusticia en su vida. Cualquiera que sea, tratemos de que no sea muy profundo, pero si es muy profundo, bienvenido. Yo ya te voy a dejar aquí mi teléfono y mi correo por si sientes que te puedes desbordar. Pero comencemos con cosas sencillas porque cuando entramos en estos lugares son muy sanadores, pero también se libera una energía muy poderosa que a veces no puedo contener y no puedo controlar. Piensa en un acto de injusticia que se haya cometido contigo o con alguien que tú conoces. No lo tienes que contar, no lo tienes que escribir, sino dejarlo ahí. Busca, busca un objeto a tu alrededor, cualquiera que tengas en el estudio donde estás, en la sala, que puedas tomar como representa ese acto de injusticia. Yo ya encontré mi acto de injusticia, que fue una vez que mi mamá, para que yo no cogiera moneditas, eh, intentó, no lo iba a hacer, hoy tengo la certeza que sí, pero cuando niño no tenía la garantía de calentar unas cáscaras de huevo y calentarme las manos para enseñarme que lo que no era mío no lo podía tocar. Ese es un deseo de educar para la honradez, eso lo tengo claro, pero el acto es supremamente violento para un niño de 11 años. Me acabo de acordar de ese acto y lo va a representar esto que tengo aquí a la mano, lo voy a poner aquí al frente. La sugerencia es exactamente lo mismo. Ahora, si te queda fácil y si quieres, camina alrededor tuyo, encuentra otro objeto que pueda representar el protector. Ese acto, ese objeto que es tu protector, cualquiera que sea. Camina un momento sintiéndolo y ves un objeto que está ahí en la decoración, en el escritorio, y a eso lo vamos a llamar un acto protector, un objeto protector, perdón, que puede colocar límites. Y una vez lo tengas, coloca el acto de injusticia enfrente del protector. Olvida por un momento el acto de injusticia
y date cuenta de todas las características y las cualidades que tiene el objeto como tal. Yo tengo un celular que es de marca, que es fino, pues para mí es fino, que es moderno, que almacena mucha información. Simplemente encuentres las características o las cualidades de este objeto, no lo asocies todavía con lo que estamos hablando, sino simplemente, este es un ejercicio un poco chamánico de los locos que a mí me gustan, que nos ayuda a trabajar eso. Conéctate con esto, vuelvo a invitarlos a que prendan su video, para mí es muy importante poderlos ver, para ver si puedo apoyarlos de alguna manera y no sentirme tan solo en una declaración tan fuerte como la que he hecho hoy de aceptar públicamente que soy un maltratador y que también he recibido mucho maltrato. Creo que la solidaridad de todos es importante, vernos en estos lugares poco comunes hace que cada vez seamos más sanos. Encuentra las características que te gustan de ese objeto y una vez las tenga claras, simplemente me haces una seña para que todos vayamos al mismo tiempo. Si ya lo tienes, ok, asumo que los otros ya lo tienen, ¿sí? Quiero invitarte a que te conviertas en una chamana, en un chamán, y encarnes en ti estas cualidades. Yo encarno de esto la elegancia, la inteligencia, es un smartphone, la durabilidad, la fuerza, la cantidad de información que puedo guardar y que puedo transmitir, ¿sí? Y me convierto, eso se apodera de mí como un espíritu nuevo. Y desde ese lugar, desde ser eso, elegante, mire cómo me pongo de elegante, bonito, de simpático, ¿sí? Que tengo información, que tengo a eso, puedo mirar este acto de injusticia del niño y poder ponerle un límite, y poder decir ya no más. Tengo que decírtelo, ya no quiero más esa madre maltratadora. Ya me puedo proteger de tu violencia. Ya no necesito creer que la honradez pasa por la renuncia a todo lo material que hay. Puedo ser elegante, puedo ser fino, puedo ser poderoso, puedo pertenecer a una clase donde la abundancia es bienvenida, que es lo que me muestra este iPhone en este momento. ¿Sí? Es un acto muy sencillo que hay que practicar porque nos vuelve muy sensibles, ¿no? Me hago sensible con dones que no sabía que yo tenía, que tuve que marginar. Cuando era niño posiblemente creía en la abundancia, creía en que todo era de todos, creía que podía compartir una cantidad de cosas y ese acto hizo que renunciara y me insensibilizara ante esas situaciones. Entonces, este celular me transmite una serie de cualidades muy profundas en este momento, que me ayudan a ponerle límite a un acto que pasó hace, no les voy a decir mi edad, mentiras, que pasó hace por lo menos 45 o 46 años, pero que en mi mente todavía inconscientemente es un acto presente. Esos actos me modelan, ¿sí? Entonces, cada vez que oigo a alguien que se robó algo, yo parezco un tigre defendiendo el bien común. Hay de que alguien se robe un peso mío, usted no se imagina lo que yo era capaz de hacerle, ¿sí? De esa naturaleza es este trabajo. Cuando puedo desactivar donde se produjo el acto de injusticia, traerlo al presente, ya no tengo que ser violento reclamando mi derecho. Ya puedo decirle a alguien, oye, tú quedaste de pagarme la consulta, seguramente se te olvidó. Te recuerdo que me mandes el certificado. Estoy diciendo de alguna manera. Posiblemente hace unos años comenzaba con un diálogo interior, uno no le puede ayudar a nadie, mire, yo aquí de terapeuta salvándole la vida y tal por cual no me paga, me quiere tumbar, me quiere robar. Y llego a terapia con esta carga tan fuerte, tengo que reconocerlo, ¿no? Soy terapeuta, pero antes soy un ser humano. Tengo una historia de abuso que me hace supremamente insensible, pero que hoy quiero recuperar mi sensibilidad y después reconocerme.
como una persona que puede hacer actos sencillos de humildad para salir de esos lugares. Bueno, ¿alguien quiere comentar o escribir su experiencia? Es súper bienvenido. Hago un taller de 4 sesiones de hora y media para un grupo máximo de 6 personas donde trabajamos con la víctima y el victimario. Si quieres venir al taller, eres súper bienvenido. Lo hacemos muy personalizado. Lo hacemos un día a la semana durante 4 semanas. Estamos comenzando a organizar el grupo o los grupos que salgan, máximo de 6 personas. Han resultado talleres súper poderosos, súper bonitos, donde la confrontación no está presente en el sentido de un terapeuta que te confronta y te dice que tienes que sentir, sino construimos un espacio para que esto comience a surgir y a nacer de una manera mucho más tranquila, mucho más amorosa y menos confrontadora. Espero que les haya servido el ejercicio. A mí me sirvió muchísimo. Gracias. Creo que les debo a todos una sesión de terapia porque poder ventilar mi espíritu públicamente me hace más digno, más responsable conmigo mismo y con el trabajo que hago. De alguna manera, no esconder lo que llevo por dentro me hace libre y ya no lo saco en forma de explosiones de violencia o de ira. Ok. Me callo porque yo comienzo a hablar y no paro. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Mil gracias, súper interesante porque lo hace a uno reflexionar sobre actos que uno comete normalmente, considerando los que son válidos y que son justos y que está uno haciendo lo que debería hacer, y al mirarlo como lo estás mirando tú, pues hay mucho detrás. Hay mucho detrás, ¿no? Yo creo que la pandemia nos conectó con esos actos de injusticia, primero quitándonos las libertades, pero a medida que fueron pasando los días nos fuimos conectando con esos actos inconscientes donde fuimos víctimas de injusticias y comenzó a salir en el ambiente familiar, que es otra charla que me da mucho miedo hacer, pero que quisiera hacer, sobre la violencia de parejas antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, que en esencia sigue siendo la misma violencia que necesitamos comenzar a trabajar. Les acabo de bajar mi correo si alguien quiere saber más del taller que ya hay uno que se está haciendo, el segundo que se está organizando, bienvenido. Recuerde que hago una cápsula quincenal y si me envían su correo a ese correo, los voy metiendo en la lista de mis contactos y les voy enviando la cápsula. Y un agradecimiento grande a Guillermo por construir este espacio, que realmente a mí me ha abierto la puerta a un lugar totalmente nuevo que me ha hecho mucho bien. De verdad que muchas gracias, Guillermo, y a todos los que están aquí. Todas tus conferencias han sido una enseñanza importantísima en distintos aspectos de todo este proceso durante estos meses y que le ayudan a uno a mirar hacia atrás. Y probablemente, como estabas diciendo ahorita, si no hubiéramos estado encerrados durante tanto tiempo con nosotros mismos, pues no estábamos considerando estos puntos. Ok, lo mejor para todos, pásenlo bonito, sean más sensibles, que eso les da la oportunidad de ser menos violentos. Gracias por venir y gracias. Lo mejor para todos. Gracias, un abrazo, hasta luego.